El día de hoy acá en el podcast Hablemos de Raíz estamos con Mateo Castaño. Yo Mateo lo conocí por la estrategia emergente, que fue el ejercicio que hicimos sobre Antioquia, invitación de Breakthrough, de Confama, de Pro Antioquia y de la Universidad de AFIT, que estuvimos hablando como de la región y planeando lo que era el futuro. Y cuando te conocí, pues me llamó mucho la atención la cantidad de datos e información que manejabas. Entonces ha sido como gracioso. Tenés un podcast que es un podcast muy bacano porque es un podcast como de manera muy resumida. Sí, de capsulitas. De cápsulas de 10 minutos. Sí. Donde hablas de temas de coyuntura muy interesantes. Y lo otro, por lo que te estaba molestando en estos días, es porque, pues, como entender ese perfil tuyo, que no lo tengo tan claro, ahora te presentas. Pero, por ejemplo, en Trazos, una de las cosas que nos ha llamado la atención es la venta que hacemos hoy es una venta inteligente. Ok. Y una venta inteligente no es tratar de que yo voy a ir a un cliente y le voy a tratar como de engañar o de meter un producto a cuenta de echar historias que no son ciertas, sino venga yo le doy datos de verdad reales, le cuento qué está pasando en el mercado y demás. Entonces nosotros hemos dicho, hoy necesitamos una herramienta fuerte y le hemos puesto eso, analista de datos, investigación económica, no sé, muchos nombres. Te había buscado porque tenías un perfil, pues para que me ayudaras a definir el perfil. Y te ayudé, te mandé unos 3. Sí, ya lo estamos hablando con ellos. Qué bueno. Ya estamos hablando con ellos. Lo que pasa es que es una época muy mala para contratar. Sí, es dura. Hay que esperar el año entrante ya para total. contratar. Es una época muy dura. Entonces, no, Mateo, bienvenido. Aquí estamos en Hablemos de Raíz, el podcast. Me gustaría que te presentaras y arrancamos. Claro que sí. Hombre, Lucas, lo primero es que mil gracias por la invitación. Vos y yo nos conocimos a principios de este año y yo creo que el nombre tuyo es de los que más he mencionado este año. Porque yo cada vez, pues yo hablo mucho de Medellín, pues yo soy consultor, vos sabes, yo trabajo en Breakthrough. Soy uno de los consultores de Breakthrough, la firma Alejandro Salazar, y pues a mí me tocan muchos casos de construcción, etcétera, e inclusive con amigos siempre, cuando uno llega al tema turístico, siempre que se le pregunta, ¿usted conoce a Lucas Gómez? Y yo siempre soy el que hace la pregunta y siempre te conocen. Sí. Entonces te cuento pues que no, muy bacano haberte conocido este año y muy bacano lo que estás haciendo. Ve, ahorita que me estás preguntando el perfil, y ahora de presentarme, yo tengo un perfil medio raro, porque yo he tenido como 3 o 4 vidas profesionales. O sea, yo soy ingeniero civil, pero yo quería ser economista, me gradué de ingeniería civil y me di cuenta que no quería ser ingeniero civil. Entonces me puse a hacer una maestría en finanzas, fui financiero un rato, después me fui a hacer un MBA y ahora soy consultor. Entonces, digamos que yo ni siquiera... Has estudiado bastante, pues. Sí, a mí la verdad me encanta estudiar. Yo, digamos, soy un tipo que me gusta estudiar, pero igual me gusta hacer, porque me gusta tener como esa... O sea, no soy un académico, pues. Sí. Me gusta tener como esa doble visión. Entonces, cuando me preguntas cuál es mi perfil, esa es una buena pregunta. Lo único es que a mí sí me gustan mucho los datos y soy muy curioso. Esa sí es como la constante en todo lo que hago. Hoy estás en Breakthrough. Sí. En Breakthrough hacen, no sé si es correcto decirlo, viendo es distinto. Es una especie de planeación, pero no la planeación donde uno hace un plan, sino donde uno evalúa los datos y con base a los datos toma las decisiones o hace los sacrificios que tiene que hacer. Así es. Y adicionalmente, dentro de tus hobbies hay un podcast que lo escucho, pero no me acuerdo el nombre. Se llama No Apto para Expertos. No Apto para Expertos, de acuerdo. Los invito a todos a seguirlo porque el podcast es muy bueno. Y tiene para mi gusto es muy corto. Sí, es que es muy corto porque yo soy usuario de podcast, pero usuario cuando hago ejercicio. Sí. Y pues ir a hacer ejercicio es 1:30. Entonces, en 10 minutos escucho 5. No, vos tenés toda la razón y te voy a contar. Yo soy usuario de podcast como vos. Me escucho el tuyo, que es de hora larga, el de 10 AM Pro de Hernán Jaramillo, que también es largo. Me escucho a temporal y soy igual que vos. Me voy para el gimnasio y me los pongo a escuchar. ¿Qué es lo que pasa? Pasa varias cosas. Uno, que mi podcast no es de entrevistas, entonces... Parce, hacer 1 hora hablando uno solo... De datos es durísimo. Es durísimo, o sea, la verdad es durísimo. Por ahí hay un man Huberman que tiene un podcast en inglés bacano, que es como sobre la mente y sobre pues neurociencia y eso. El man, como es un ultra experto en eso, puede sacar cada semana un podcast de 1 hora de él, pero yo la verdad, yo digo, yo no podría hablar 1 hora de eso. No, o sea, y lo otro es que preparar un podcast... Total. Yo ahora estoy trabajando como en un tema como de educación, en un tema de propiedad raíz. Sí. Ya en algún momento lo había hecho y el de ahora es pregrabado. Okay. La diferencia entre una clase pregrabada y una clase en vivo en tiempo es absoluta. Total. Uno hace
cuando estás en vivo como que rinde el tiempo, Sí. o uno habla mucha mierda, será, pero eso rinde y rinde. En cambio, cuando es pregrabado, sale en cápsulas de verdad, 5 minutos de clase, tiene una cantidad de contenido. Total. Y sale. Ve, yo te voy a contar una cosa, o sea, vos decís, como bien vos decís, mi podcast es de 10 minutos y yo, pues, y además son temas que yo suelo, pues, dominar, o sea, yo cuando voy a hacer un podcast es porque ya más o menos tengo los datos listos y entre que tengo la idea, busco los datos que me faltan, escribo el guión y grabo, eso me toma medio día, para Sí. sacar 10 minutos, Sí, me eso toma es- medio día. Entonces yo digo, si yo hiciera un podcast más largo, tendría que dejar de trabajar para ponerme a hacer podcast. Total. Y la verdad, eso no es el negocio de uno. Sí. El negocio de uno es hacer plata. Sobre todo el tuyo. Otras cosas. Pero ¿qué te motivó con el podcast? Porque Ve. es que el podcast tiene un montón de cápsulas y de datos, que es lo que más me gusta. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Ve, Porque vos estabas ocupado. Esa pregunta es muy buena. Yo te voy a contar, yo en todas estas vías que he tenido, hace como 7 años, un muy buen amigo mío, se llama Daniel Yepes, él tenía un blog que se llamaba Bajo la Manga. Sí. Bajo la Manga, pues en ese momento había mucho menos video, entonces escribía más. Y Bajo la Manga en ese momento era un sitio donde gente más o menos joven de Medellín, pues de 20 y pico en la universidad o saliendo de la universidad, escribía lo que quería. Yo, digamos, ahí tenía una columna. Y a mí ese ejercicio Bajo la Manga me gustó mucho, pues como de contar mi voz y siempre lo hacía como un poquito desde los datos. Obviamente, pues yo ahí tenía 22 años, no sé, pues con todo lo mal que uno puede hacer las cosas en ese momento, ¿cierto? Bajo la Manga se murió y Daniel, el amigo que te digo, volvió a crear un espacio llamado No Apto. Sí. O sea, mi podcast llama No Apto para expertos porque queda dentro de un medio más grande que llama No Apto, ¿cierto? Okay. Entonces Yepes me dijo, Mateo, ¿vos querés retomar tu columna? Y yo fui muy sincero con Yepes, yo estaba en Inglaterra en ese momento y yo le dije, Yepes, la verdad, yo para que te... Pues yo no quiero escribir una columna porque esas columnas no las lee nadie. O sea, las columnas las lee el que las escribe. Entonces eso quedó ahí, pero yo quería hacer algo y a mí varias gente en Twitter, con este boom de los podcasts, porque yo ponía primero los datos curiosos en Twitter, me dijo, usted debería sacar un podcast. Okay. Y yo dije, ok. Entonces un día, hace más o menos un año, me hizo clic y yo dije, bueno, me están diciendo que tengo un espacio en No Apto. No Apto tenía unos podcasts más distintos, más larguitos. ¿Qué tal si hacemos o sea, si juntamos el hecho de que quiera decir algo con este tema de los datos, ¿cierto? Y la decisión de que fuera cortico, más allá del tiempo, fue intencionada. Porque los podcasts suelen ser largos. Porque es que un podcast se asemeja con un programa de radio, Sí, ¿cierto? claro. A eso se asemeja el podcast. Sí. Y yo dije, en eso ya hay suficiente y corticos no hay muchos. Y una amiga me lo definió muy bien y es, vea, el podcast tuyo, Mateo, es el que yo escucho cuando estoy en un trancón en el carro y no quiero escuchar más la radio y quiero poner algo distinto 10 minutos. Entonces, digamos, es como mi foco, ¿cierto? Entonces, digamos, de ahí es donde viene toda esta historia. En ese podcast, No Aptos para Expertos, hay un montón de datos que rompen paradigmas. Muchos temas de interés nacional. Antes de que nos sentáramos hoy habíamos hablado de qué tan bueno hablar de capitalismo, Así es. de libertad económica. Entonces, no sé, ¿alcanzaste a revisar algunos datos? ¿Traes alguna información para el día de hoy? Ve, sí, a mí ese es un tema que me fascina muchísimo, a mí me fascina muchísimo. Por ahí hay un dicho que dice que la gente, que cuando sea joven no sea de izquierda, no tiene corazón, y que cuando sea vieja no sea derecha, no tiene cabeza. Dice por ahí un dicho. Yo la verdad nunca tuve como esa fase De izquierda joven, nunca la tuve. Yo tampoco. Nunca la tuve. Y ahora viene un montón de generación que no va a tener Que no la va a tener. A mí, yo te voy a contar algo muy interesante, lo de Argentina. Pues con Milei, lo que le parezca a uno, a mí me parece que ese man en unos temas está fundamentalmente en lo correcto, ¿cierto? Sí. Y ese man tiene Él se describe como liberal, ¿cómo se dice? O sea, ese tema de Milei es curioso porque él dice que él es anarcocapitalista, que él es básicamente, él no cree en nada del En nada, Estado. en Para él nada. el Estado no debería existir. Pero eso de alguna manera es liberalismo absoluto. Tal cual. Pero él dice, vea, el anarcocapitalismo no existe ni ha existido y yo voy a ser presidente, entonces que tengo que ser más práctico. Sí. Entonces él dice que su programa es liberal libertario, que lo que significa es, se necesita el Estado para la justicia, se necesita el Estado para la seguridad, se necesita el Estado para la defensa de las fronteras, pero el resto de las cosas debe ser Mercado. mucho más pequeño. O full mercado o casi nada de Estado, De ¿cierto? acuerdo.
Entonces ese es como el mensaje de él. Pero yo siempre pienso que más allá de esas diferencias menores, la diferencia grande es si uno cree en las libertades y cree en el libre mercado, o si uno no cree en la libertad y en el libre mercado y cree en las soluciones estatizantes, ¿cierto? Y hay algo muy interesante. A mí, pues hay un tipo que me gusta mucho. O sea, el tema grande es este. La historia del ser humano es la historia de la pobreza. El ser humano, o sea, durante milenios vivimos en la más absoluta pobreza. Sí, de acuerdo. O sea, venimos de la sabana africana donde éramos unos animales. De acuerdo. Éramos literalmente unos animales y ahí no había nada de riqueza. Y lo excepcional que ha pasado en términos de crecimiento económico son los últimos 200 años. Sí. Que la gente ya no se muere a los 25 años, sino a los 80 años, que uno ya no tiene que tener hijos para que lo cuiden cuando uno está viejo, que uno ya no tiene que trabajar 16 horas al día apenas para comer. Sí. Entonces, cuando uno mira la perspectiva de la vida humana como lo normal es la pobreza y lo excepcional es la riqueza, o sea, lo excepcional es lo que hemos construido, uno aprende a apreciar muchísimo el sistema que tenemos. O sea, yo la verdad aprecio haber nacido en el siglo XXI y no en el XVI. Ahí estaba buscando, hay un autor, yo lo conocí porque Suramericana lo trajo acá hace 2 años, pero no me puedo acordar del tipo, que escribió un libro completo sobre cómo el mundo cada vez está mejor. ¿No será Hans Rosling, el de Factfulness? ¿No será ese libro? No Porque sé. es decir, ese libro es uno de los libros míos de cabecera y es sobre ese tema. Y él escribe, vea. ¿Cómo se llama el tipo? Él se llama Hans Rosling, pero él ya se murió. No, pues, a menos que se haya... Era gringo, pues así. Sí, como americano, pues. O será Steven Pinker. Steven Pinker. Yo amo a Steven Pinker. Yo te decir, Steven Pinker ese es el mensaje de él. Sí, el tipo, ese es el mensaje de él. Yo estuve en la conferencia del tipo y el tipo me entregó el libro y todo. Y el mensaje del tipo es, cuando usted mira segmentos de tiempo muy cortos, de pronto ahí, pues, lo normal en los indicadores vienen para abajo, pero cuando miras siglos o miras décadas, el mundo, el único mensaje que te da es de optimismo. Entonces viene mejorando una cantidad de cosas como acceso a las proteínas, acceso a los antibióticos, disponibilidad de agua potable en el público, acceso a la educación primaria, a la educación secundaria, a las universidades, etc. Y entonces empiezan a haber un montón de indicadores de qué es lo que realmente es básico o es fundamental para la vida y realmente nacimos cuando era. Pues. Yo siempre digo, el mejor momento de la historia para nacer es hoy y el siguiente mejor será mañana. O sea, es que obviamente eso no significa, porque uno hoy puede caer también como un poquito en la complacencia de, bueno, entonces todo siempre va a estar bien, no necesariamente. Ese man Pinker tiene una frase que a mí me encanta y es, cosas buenas no van a pasar, pero cosas buenas pueden pasar. Ese es un poquito el mensaje, es que es como optimismo realista y es, mejor dicho, qué tan bueno sea el mundo depende de nosotros. Pero la buena noticia es que, sobre todo en los últimos 200 años, la evolución del mundo ha sido brutal y eso tiene todo que ver con el capitalismo. Es más, a mí algo que me parece muy interesante es que esta visión optimista es la visión optimista que tiene que tener un empresario. Porque un empresario no puede hacer plata siendo pesimista. O sea, le queda muy difícil decir, el mundo va mal y a mí me va a ir bien. No, y hay una cosa que es el secreto del empresario. ¿Quién es el empresario? El empresario es finalmente aquella persona que es capaz de realizar inversión. Y inversión no es ahorro, inversión es ir a gastar, y ir a hacer un montón de apuestas en mercadeo, en equipo, en personal, en una cantidad de cosas. Y el que invierte lo hace porque finalmente el optimismo lo mueve. Claro. O sea, claro. El gran problema hoy es que nadie tiene optimismo. Entonces nadie está invirtiendo. Entonces, sí, empresario igual a optimista por naturaleza. Total. Ve, yo chiquito, en mi casa había como una colección de revistas semanas. Entonces me acuerdo de yo muy chiquito, y yo no soy uribista. Me acuerdo que había una revista semana que decía el año en que volvió la esperanza. Sí. Y era la revista del primer año de Uribe en el gobierno. Sí. Y lo digo no siendo uribista. Y básicamente lo que mostraban era que en ese primer año, lo primero que recobró Colombia fue la esperanza. Y para decirte, en el 2002 el crecimiento fue del 1% y en 2003 ya está como en el 5%.
muy a punta, todavía no había pasado todo lo de seguridad positivo que terminó pasando después, era solo un asunto de creer que el futuro iba a ser mejor. Que es el tema de expectativas del cual hablan tanto los economistas, Sí. que pueden ser positivas o negativas, que hoy juega la inversa. Y es que pues, hoy estaba viendo en TikTok alguien mamando gallo que tan destructivo era Petro, cómo logra pasar de los 2 años de mayor crecimiento en la historia de Colombia, 10% o alrededor de 10% Sí. en el 21 y del 7%. Durante 2 años fuimos China. Sí, exacto. Durante 2 años fuimos China y ahora tenemos... Sí, ahora somos Pues ya Argentina. estamos en un desastre. Sí. Y tiene mucho que ver con las expectativas. Total. Ahora me preguntabas cómo vamos. Sí. Y yo te digo, a nivel empresarial, el 23 ha sido un año berracamente retador. Ok. Uno mira los indicadores de comercialización de vivienda nueva Sí. en el país y son caídas entre el 50 al 60%. Uno va y mira los resultados comerciales de los proyectos inmobiliarios en industrias que van creciendo de manera significativa y la comercialización es mucho más baja. La gente tiene la plata, Sí. pero la gente está atemorizada. La gente ahora sí está cogiendo la plata para los CDTs, la gente está esperando a ver pues estaba esperando qué pasaba con las elecciones regionales, pero la gente en general Sí. está frenando sus decisiones de inversión y me da la impresión que el 24 va a ser un año más jodido. Yo te voy a decir algo, mi impresión sobre el asunto. O sea, no hay ninguna duda que el 23 ha sido complicado y que el 24 pues va a ser retador. Yo he visto, por ejemplo, los números de tu industria y hay algo muy interesante, porque no caigamos en ese pesimismo, sino como seamos capaces de ver los dos lentes. Si uno ve la industria de la vivienda en ventas, ha caído 40, 50% este año. Sí. Ha caído mucho más el BIS que el no BIS. De acuerdo. Ha caído el BIS sobre todo porque mi casa ya... Por temas de subsidio. Tema de subsidio. Y porque sobre todo el que compra BIS está mucho más restringido económicamente. Pues la inflación le pega más duro, la subida de tasas le pega más duro. Pero ahí la buena noticia es que, por ejemplo, entre ciudades todas han caído mucho. Medellín es la que menos ha caído como 30 y pico, pues. Pero Sí. la otra han caído más. Pero algo muy interesante de eso es que el mercado de Medellín está sufriendo una transformación grande, o al menos yo me estoy dando con esa transformación apenas, y les voy a contar este dato. Te voy a contar este dato. Si vos coges el mercado de BIS, y para explicarlo fácil, pues vos solo lo sabes, pero para los que no escuchen no sepan, BIS son las viviendas de menos de 200 millones de pesos, Sí. ¿cierto? En ese mercado, la mitad del mercado en Colombia es Bogotá. Sí. En la segunda ciudad es Cali con el 17%. Sí. Y Medellín la tercera apenas con el 12%, o sea, somos chiquiticos. Pero en el mercado no BIS, o sea, en el de las viviendas de más de 200 millones de pesos, Bogotá pasa del 50 al 25%. Sí. Y Medellín es la primera, pasa del 12 al 27%. Sí. O sea, el mercado más grande de vivienda de alto costo en Colombia, por decirlo así, es Medellín. Es Medellín. Y yo digo, eso tiene que ver mucho, y aquí lo conectamos pues con Antioquia Emergente, que fue como nos conocimos. Eso tiene que ver mucho con que la ciudad, en un momento en el que Colombia no está bien, Medellín parece estar un Haciéndolo poco, mucho mejor. Lo está haciendo mucho mejor, tal cual. Mucho tal cual. mejor. Sí, uno ve los datos de cuál es la actividad edificadora en el resto del país y Medellín es la ciudad extraña. Exacto, esa es la palabra. El fenómeno en parte tiene que ver con un fenómeno económico, de que realmente Antioquia lo está haciendo mejor, pero también tiene que ver con una escasez de suelo. Es cierto. Y es que producir BIS en Medellín es muy difícil. Es muy difícil porque existen restricciones de áreas mínimas en algunos de los spots del Valle de Aburrá, existen exigencias de parqueaderos, la tierra es muy escasa y si uno fuera a hacer BIS, la única manera de lograrlo acá sería haciendo edificaciones muy densas, muy altas. Pero la matemática no funciona. Entonces al final es un tema de que no da matemáticamente, Sí. no lo puedo sacar al mercado, pero sí existiría el mercado. O sea, si hoy Bueno. sacas un BIS, Se vendería en Medellín. se necesita. Se necesita. Se necesita. Y particularmente en Medellín hay un déficit estructural de vivienda importante, que es un déficit que es similar a nivel país. Medellín cuando hablo de Medellín, hablo del Valle de Aburrá realmente. Sí. El Valle de Aburrá está creando 45.000 hogares por año y se producen, este año se están comercializando 18.000 viviendas. La tercera parte. Entonces, el hueco es gigantesco.
porque tenemos un POT pues que nunca terminó de reglamentar, que no funciona bien, pero de todas formas, o sea, es como una combinación de las dos cosas. Entonces, tenemos una mejor actividad económica, estamos viendo metros cuadrados mucho más costosos que el resto del país. A mí el otro día me llegó una publicidad, unos apartamentos de 89 metros, pero eso no es vivienda turística. A 1.600, a 1.400 millones en Las Palmas, 90 metros. Ah, no, y salió... Uno hizo unas cosas... Y salió proyecto ahí donde están las monjas. Sí. A 16 millones de pesos el metro. ¿Ese es de quién lo construye? Yo no sé, es el FIC. El FIC con alguien, pero no recuerdo. A 16 millones. A 16 millones y lo están vendiendo rápido. Están vendiendo, sí, es cierto. Vendiendo rápido. Ese fenómeno de vivienda en Colombia es bien delicado porque, pues, yo creo que la vivienda sí es un mecanismo, el berraco, para el crecimiento de la clase media. Y no lo pongo en términos muy románticos, simplemente de apalancamiento. Es la única manera en que podemos poner a todo el mundo a ahorrar, a pagar su apartamento. Y como es ahorro, al final hay un patrimonio invertido en un inmueble que se valoriza, así sea la inflación. Tal cual. Se protege finalmente el patrimonio de las familias. Entonces, el tema delicado en Colombia es que no todo el mundo tiene acceso a esa vivienda. Hay estudios de MIT que hablan que para acabar el déficit en 50 años necesitamos producir 450.000 viviendas. En 50 años, weón. Y en el mejor año hicimos como 230.000, 240.000. Que la mitad. La mitad en el mejor año. Este año no estamos ni cerca. Ni cerca. Entonces, eso se puede ver por el lado negativo, por el lado positivo. Yo creo que siempre hay que mirarlo por el lado positivo. El lado positivo es que la oportunidad en Colombia es cierto. O sea, está todo por hacerse. Va a tocar mirar multifamily, que es vivienda renta. Yo te iba a contar del multifamily porque la primera persona a la que yo le escuché del multifamily fue a vos. Sí. Que el multifamily no ha pegado en Colombia aún, ¿cierto? No ha pegado y es difícil. Y es difícil. Pues porque mejor dicho, Colombia ha sido históricamente un país de casas más... O sea, los alquileres han sido relativamente baratos respecto al valor de la casa. Y si es así, el multifamily no pega, ¿cierto? No pega... No, yo no diría eso así. Dale. Yo lo expresaría de la siguiente manera. Yo diría, los alquileres están en un rango que si lo comparas con el resto del mundo, no son malos. O sea... Pero históricamente han sido más baratos. Pero ¿o no? ¿cuánto vale un alquiler en un país desarrollado? ¿Cuánto vale un alquiler en Chile? ¿Cuánto vale o sea, como es algo tan seguro, un alquiler, pues ahí está la propiedad, es un activo tangible. Cuando una persona alquila, pues es vivir. Uno no deja de vivir, uno tiene que alquilar. Las ocupaciones son muy altas y demás, es un activo de alta seguridad. Yo diría que la recompensa, que es el flujo de caja libre, tiende a ser bajo, pero es una inversión donde tienes que mezclar no solo flujo de caja, sino es flujo de caja más un componente de valorización que termina siendo atractivo. El problema grave del multifamily en Colombia es que no hay cómo financiarlo, porque aunque las tasas, la rentabilidad es relativamente baja, por otro lado sí tenés una financiación que es absolutamente costosa. No hay palanca financiera. La palanca se come cualquier valor que crees. No hay palanca financiera, y el segundo problema del multifamily tiene que ver con el hecho de que no hay salida institucional. Como primero no tienes acceso al crédito, entonces no hay cómo apalancar y crecer la utilidad. Pero segundo, no hay un mercado de grandes inversionistas que necesiten invertir en el segmento de propiedad raíz. ¿Por qué? Porque es que en todo el mundo, ¿quiénes están buscando esas inversiones de largo plazo? Principalmente aseguradoras, que son los dueños de la plata, y los fondos de pensiones. Pero si tú miras qué están haciendo las aseguradoras en Colombia, qué están haciendo los fondos de pensiones, o quién más sigue ahí como para invertir, pues esta gente está invertida toda en portafolio y no en activos reales en la economía. Es cierto. Y están buscando a los Blackstone y están buscando quién le da calificación y demás, y no tienen, aunque tienen por ley que invertir en activos exóticos, un porcentaje muy chiquito, y es exótico, ellos van y compran un portafolio y no lo invierten directamente en la economía colombiana. Yo no lo había visto, eso que me estás diciendo pues es muy interesante, y vos conocer la industria mejor. Yo era porque en estos días había visto, vos sabes que Colombia está en la OCDE, ¿cierto? Sí. Estaba en el club de los países ricos y somos como el único país que no es rico del club. Pero
Yo siempre he dicho que eso está bueno porque eso te da una vara más alta para compararte también, como para decir, yo me voy a comparar con los buenos. Entonces, la OCDE tiene unos datos muy buenos y básicamente midió durante 20 años cuánto se había incrementado el precio real de la vivienda y cuánto se había incrementado el precio real del arriendo. Okay. Resulta que Colombia es el quinto país que entre 2000 y 2020 más aumentó el precio real de la vivienda, descontó la inflación, se duplicó. Es decir, si usted compró una casa en el 2000, en el 2020 valía el doble, descontaba la inflación. O sea, usted se hizo un 100%, muy bueno. Inversión la berraca. Muy buena inversión la berraca. Y los arrendamientos cayeron 10% en términos reales. Okay. Entonces ahí es donde yo digo, obvio, pues si usted hace un multifamily, uno también tiene, pues a uno también se le valoriza el metro cuadrado, pero lo que realmente caja es el arriendo que te entra cada mes. Sí. Entonces yo dije, pensando en ese desbalance de que los arriendos pues no aumentaban casi, digamos en ese largo plazo, fue que dije que de pronto no tenía sentido el que mira que al final es la combinación. Esa es la combinación. En términos reales se valorizó el doble, sí. Y tenías un flujo de caja que normalmente es muy parecido a lo que te da un CDT o una cosa de esas. Sí. La gran diferencia es esa valorización anual, que cuando inviertes en un bono o algo así, pues te queda estable el capital en el tiempo. Entonces, tal cual. En la propiedad raíz logras como cierto efecto de interés compuesto vía la valorización que en el largo plazo hace diferencia. Por eso es que la gente tiene ese dicho que Fico repetía en campaña que tener casa no es riqueza, pero no tenerla es pobreza, que es lo que piensa mucha gente y por eso mucha gente dice, y hay una cosa, mira que vos estabas diciendo que nos hacen falta 450.000 casas durante 50 años. O sea, nos falta un montón de casas, pero en el 21 y en el 22, gracias a Mi Casa Ya y a otro montón de cosas, porque también están los subsidios de caja, Colombia fue el país de América Latina que más casas construyó en el per cápita. Sí. Y eso es muy importante. Y aquí es donde los mensajes yo digo que uno puede ser optimista dentro del pesimismo. Yo no sé si ustedes saben que ayer se cumplió 1/3 del gobierno de Petro. Sí. O sea, ya solo queda el doble de lo que hemos pasado. Ya solo queda el doble de lo que hemos pasado. Pero que logre ejecutar le queda un tercio. Le queda muy poco. Porque al final tiene que cerrar. Deja la creatividad atrás. Y el punto ahí es que yo siento que los fundamentales macroeconómicos de Colombia, es decir, lo que es la inflación, el déficit fiscal, las reformas, eso no se va a desbarajustar. O sea, la impresión que hay es, eso no se va a terminar de desbarajustar, ¿cierto? Y eso es muy importante por lo siguiente. Argentina es un país de más o menos el tamaño de Colombia. Y a pesar de todas las crisis, Argentina es más rico que Colombia en el per cápita. Sí. Es más rico porque pues, Argentina fue durante mucho tiempo un país bastante rico. Y Argentina hace apenas como 70.000 casas al año. Apenas 70.000 casas al año, nada. Pero tiene un problema real de déficit. Claro. O sea, en Argentina las familias están viviendo hacinadas. Hacinadas. ¿Y sabes por qué es eso? Porque como la macroeconomía la tienen desbarajustada, no hay crédito hipotecario. No hay nada de crédito. Entonces la única manera de usted comprar es en dólares. Y yo digo, ¿cuánta gente de clase media pudiera comprar una casa así? No podría. O sea, uno no podría. No se puede. Entonces, la verdad, ahí es donde yo digo que inclusive dentro del negativismo de Petro, etcétera, que los fundamentales de Colombia estén en general sólidos. Por supuesto va a seguir existiendo crédito hipotecario. Eso debe dar confianza. O sea, imagínate uno ser un empresario de la construcción en Argentina y vender vivienda. Uno como diablos piensa que, o sea, ¿quién te va a comprar la vivienda si no hay crédito hipotecario? No, son unas locas. No, hay cosas que uno lo hacen pensar con optimismo en Colombia. Lo primero es que para que haya instituciones fuertes. Así es. Que a mí no me gustan las instituciones, yo soy más del estilo de Milei. Yo quisiera la menor regulación posible, pero digamos que en este caso nos juega a favor de que tampoco hay un poder autoritario. Lo segundo tiene que ver con el bono poblacional. Sí. Que eso es un salvavidas que tenemos, no sé cuánto tiempo más nos aplicará, no sé si son 10, 15, 20 años, pero hay mucha gente trabajando. Es cierto. Todos estamos como en esa etapa de cómo logramos nuestros ahorros, cómo compramos el carro, cómo invertimos en nuestro apartamento, en el momento de emprender. Entonces, digamos que hay un salvavidas que lo hace uno pensar de manera positiva sobre Colombia. De las cosas que yo creo que son importantes sobre Colombia es, al final del día,
esa ubicación geográfica Total. nos da una fortaleza importante, ese cambio de climas y la diversidad que hay en todo sentido, desde climas, fauna, tipo de tierras, etcétera, pues nos pone en un punto que finalmente somos un país despensa, somos un país que tenemos que ser de alguna manera estratégico para muchos inversionistas. Entonces yo creo que hay cosas que son positivas. Algo ha funcionado distinto en Colombia. Colombia no tiene el desastre de Argentina, no tiene el desastre de Venezuela. Y no tenemos los mismos problemas de muchos de los países latinoamericanos que tienen democracias débiles o que hay cambios de gobiernos cada media hora o cosas de esas. Entonces, sí, pues al final uno piensa en Colombia. A mí me decía un fondo de inversión, me decía algo muy interesante de Colombia. Me decía, es que Colombia es un país que está naturalmente protegido por un factor muy sencillo, y es que es de los pocos países en América Latina de grandes ciudades. Muy buen punto. Y es, pues cuando uno mira Colombia, ciudades de más de 500.000 habitantes, hay un montón. Entonces uno empieza a hacer el listado. El Valle de Aburrá son varias ciudades. O sea, Bello tiene 600.000 habitantes, pero entonces cojan Valle de Aburrá como una sola. Usted se va a Cali, una ciudad grande, Cartagena es una ciudad grande, Barranquilla es una ciudad grande, Bucaramanga es una ciudad grande. Y después empieza a coger otras zonas, y son zonas importantes, grandes, pero vos te vas para Argentina y ¿qué ciudades grandes hay? Sí, Buenos Aires, hay una macrocefalia. Argentina es Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y no mucho más que eso. Y en Perú pasa lo mismo. En Chile pasa lo mismo. El único que como que medio saca la cara es Brasil, que es gigantesco. Que es gigantesco. Pero el resto, cuando uno mira todo América Latina, pues entonces termina uno México, Brasil, Colombia, porque el resto no hay esa capacidad de generación de consumo interno que al final le da tanta estabilidad a un país. Yo estoy muy de acuerdo con eso, y a mí me gusta como esa visión medio histórica de Colombia. Pues la gente mayor dice que los colombianos no conocemos nuestra historia. Yo creo que eso es más o menos cierto, y hemos hecho como un esfuerzo por intentar saber un poquito más de historia de Colombia. Y hay unas cosas desde los datos interesantes. Colombia creo que lleva más de 120 años sin entrar en default. Sí. O sea, el gobierno de Colombia tiene un récord como de 120 años de pagar su deuda a tiempo, y eso pesa también en los mercados internacionales. Ven a Colombia como un sitio seguro. Otro dato es, por ejemplo, Colombia creo que en los últimos 100 años ha tenido 3 recesiones. Sí. Una, el crack del 29, pues que eso era inevitable. Sí. Otra, la pandemia, otra inevitable. Y la única que sí fue como culpa nuestra fue la del 99. El UPAC. La del UPAC, que fue muy jodida. Entonces ahí es donde uno dice, vea, un país que durante 100 años solo ha tenido 3 recesiones y 2 han sido unos cataclismos. Uno dice, ese país tiene como un dado de perro y que... Hay algo que yo nunca he podido explicar, y es que hablan de la economía colombiana. No sé cómo lo expresan los economistas. Antes de producción de droga o después. Sí. Y alguna vez de pronto quisiera saber si tenés información al respecto. Sí. Alguien me decía, no, es que la economía colombiana ha sido muy estable porque finalmente le entran una cantidad de divisas del narcotráfico. Y yo soy economista, y yo me quedé como... Yo no sé si eso es positivo o negativo, sí, o si eso es verdad o no es verdad. Me corcharon. No, yo te voy a contar la historia que yo me sé, y te voy a contar los dos lados, porque yo también tengo la misma duda. Entonces, vea, la versión oficial, la de los papers, digamos, de la Universidad de los Andes, y hay unos datos pues más fáciles de coger, es que en el largo plazo realmente la droga destruye, pues, por ejemplo, destruye capital social, genera mucha inseguridad, entonces realmente termina destruyendo mucho más valor económico del que crea, ¿cierto? Entonces, digamos que la droga ni siquiera es buen negocio, al menos la droga ilegal, aun cuando yo creo pues que eventualmente nosotros tenemos que transicionar hacia una cosa de algunas drogas legales, pues. Sí. Y te voy a dar un dato que a mí sí me parece que confirma mucho eso. Si uno coge, en la década de los 80 fueron la década de la droga, por decirlo así, sí, digamos. Y si vos coges el crecimiento económico per cápita de Colombia y lo comparas con el de Antioquia, Antioquia en esa década creció la mitad que Colombia. Y Antioquia era la zona más afectada por la droga, también por un tema de narcoterrorismo,
pero fue una época donde se invertía muy poco en Era una Antioquia. época de violencia. Era una época de gran violencia. Entonces digamos que por un lado uno diría, vea, no, la droga ni siquiera es buen negocio, ¿cierto? Es buen negocio pues para el que está metido ahí, pero digamos para la sociedad en general no. Que es una diferencia sustancial con los negocios legales que no solo enriquecen al empresario, sino que enriquecen a la sociedad en general. Resulta que hay un man que se llama Juan Ricardo Ortega, sí, que Juan Ricardo Ortega fue director de la DIAN, sí, fue el primer director de la DIAN de Santos, y él dice, en el 82-83 hubo una crisis económica muy grave en América Latina, México en recesión, Brasil en recesión, Argentina en recesión, y Colombia no entró en recesión. Okay. Y él dice que fue por la droga, y él dice que él tiene los datos, que la data de la DIAN confirma eso. Y él, por ejemplo, da unos ejemplos de que, por ejemplo, Cartago tiene un aeropuerto internacional. Pues Cartago, que es un pueblito de 100.000 personas al norte del valle, donde, digamos, hay unas exportaciones no explicadas y que eso debe ser droga, ¿cierto? Entonces, digamos, hay como una versión oficial que a mí me gusta más, pero quizás porque yo soy a veces ingenuamente optimista. Sí. Hay una versión oficial de que Colombia, pues, que la droga realmente no es buen negocio y Colombia ha sido estable a pesar de la droga, y está la visión de Ortega más minoritaria de que parte de lo que ha hecho Colombia estable es la droga, ¿cierto? Aunque ahí también hay un punto, la droga es un fenómeno en los últimos 40 años y antes de eso Colombia también era estable. Entonces, yo te voy a decir, eso tendrá segmentos que les fue mejor, segmentos sí, que no. Existía una compañía desarrolladora en Medellín entre los 80 y los 90 que en un año dado tenía 50 edificaciones en desarrollo. O sea, hoy difícilmente hay 3 o 4 en el país. Que tienen 50 y son 50, de las grandes. Pero estamos hablando de un país sí, mucho más robusto, total, con una población más grande, etc. Entonces, digamos que el segmento de la propiedad raíz en su momento fue uno de los segmentos que podía haberse visto impulsado por el tema de la droga, sí, pero decías otra cosa que es real, y es que es una plata que viene acompañada de violencia. Entonces, temas como por ejemplo el turismo o temas como el entretenimiento, sí, uno no podía salir a la calle, uno veía a un policía y lo perseguían. Sí, no, los extranjeros tenían prohibido por correos o por información que daba la embajada de Estados Unidos venir a Colombia porque era un país sí, completamente violento. Y hoy tenemos una industria turística que sí, no, solo Medellín mueve 1.800.000 personas. Donde haya violencia, o sea, a un país no le puede ir bien si la seguridad va mal. Ese yo creo que es el mensaje ahí. Que ese ha sido como uno de los grandes problemas en estos últimos sí, meses, o en lo que va de este mandato, que empiezan todos los indicadores de seguridad a caer de manera acelerada. Es impresionante la tasa de crecimiento del secuestro particularmente, tasas de crecimiento creo que más del 400%. El secuestro era algo que habíamos olvidado. Sí. Yo creo que ¿vos cuántos años tenés, Mateo? 32. Entonces, no sé si te acordás, pero es que era miedoso. Había caravana para subir al aeropuerto, sí, al José María Córdoba. O sea, había momentos de la caravana, la gente no se olvida eso. A mí chiquito una vez me tocó, hubo como un intento de secuestro en mi familia y me tocó que nos sacaran, va, escóndase donde su madrina 3 días y, o sea, a mí me tocó. Pues secuestraban en el retiro. En el retiro, sí, 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 no, es que Colombia era, en términos de seguridad, casi un estado fallido. Y digamos que el secuestro está creciendo mucho porque venía de una base muy baja, pero obviamente un crecimiento de 400 asusta al que sea. No, y el primer día que secuestren a un gringo y esté 15 días desaparecido, eso empieza a afectar. Empieza a afectar sin duda. Ve, hoy siente uno que el mundo está girando a la derecha. Pero no es un fenómeno local. O sea, yo no creo que sea un fenómeno local. Uno empieza a mirar lo que está pasando en otros países, en Estados Unidos particularmente, donde grandes ciudades en algún momento dominaban los movimientos de izquierda y empezó cierta decadencia en una ciudad como San Francisco. Es sí, impresionante lo que pasó. Y hoy volvemos, digamos, a la derecha, pero no sé identificarlo. ¿Es una derecha política o es una derecha económica? ¿Qué estás viendo? Ve, yo te voy a decir ahí como mi visión. Yo creo que hay por ejemplo, yo soy una persona que yo no me hubiera catalogado a mí mismo de derecha hasta hace muy pocos meses.
Sí. O sea, yo era una persona que defendía el capitalismo, pero si a mí me decían derecha, no, derecha es el uribismo y yo no soy uribista, pues esa era mi respuesta, ¿cierto? Pero yo que he visto, primero a nivel mundial y luego una cosa como más local, yo siento que un poquito esta ideología woke, o sea, yo creo que... ¿Ideología qué? ¿No has escuchado la ideología woke? No. Eso es básicamente, te lo voy a poner así, digamos que durante mucho tiempo hubo una gente que claramente estuvo oprimida, los negros, las mujeres, Sí. y a mí me parece excelente todo este avance que ha habido para que todos seamos iguales y tengamos los mismos derechos. No ser iguales es imposible, pero que todos tengamos los mismos derechos a perseguir nuestro proyecto de vida, ¿cierto? Hasta ahí súper bien. Pero esta ideología woke es mucho lo que pasa en Estados Unidos, que es que esto se ha llevado a un extremo. Entonces, por decir algo, cuando, por ejemplo, una mujer decide ser hombre, perdón, un hombre dice que es mujer y, por ejemplo, empieza a competir en las competencias de mujeres y a ganarles, sí, ¿cierto? Entonces, mucha gente siente... Es absurdo. Pues, es absurdo. O sea, por es absurdo. La otra vieja entrenando toda la vida para que llegue un man sí, es absurdo. Es absurdo. Y en muchos aspectos, eso empieza a ser llevado a un extremo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso en cada país sucede distinto. Entonces, entonces, en España tiene unas características especiales, en Estados Unidos tiene otras, en Italia otras. Por ejemplo, en Colombia yo siento que el sesgo antiempresa se ha llevado al límite, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando algo se va a criticar en Colombia, dicen, es que eso es un negocio, como si eso fuera malo. Por ejemplo, dicen que la salud no sea un negocio, sino que sea un derecho. Y yo digo que ojalá sea un negocio para que pueda ser un derecho. Ojalá. Tuvimos vacunas en tiempo récord porque era negocio hacer las vacunas. Negocio. Costaban algo, pero quedaron mucho más barato que el que costaron. No es negocio, no puede ser derecho. No va a suceder. Exacto, no eso es lo que yo digo. Entonces yo siento que hay como un tema grande de que se han llevado a un extremo ciertas ideas y gente que no necesariamente era de derecha dice, a mí ya me representa más la derecha. Por ejemplo, Elon Musk un día montó un gráfico, pues Elon Musk que tiene sus más y sus menos, pero como empresario es un tipo excepcional. Sí. Que él decía, en 2012 yo estaba parado en el centro, y como que el Partido Demócrata aquí, el Partido Republicano aquí, y él siguió parado en el mismo centro, y lo que pasó es que el Partido Republicano se quedó donde estaba, y el Demócrata se corrió para la izquierda. Entonces dice, yo estoy donde yo estaba hace 10 años, que era más cerca al Partido Demócrata, pero el Partido Demócrata se movió tanto a la izquierda, que yo ahora estoy más cerca del Partido Republicano. Entonces yo digo, hay algo de eso. Entonces, cuando uno ve en Colombia, pues, que una ministra llega y dice que la política es decrecer. O sea, a mí eso me parece... Yo cuando alguien dice... O sea, puede que el crecimiento no lo sea todo, pero sin crecimiento no hay nada, pues. O sea, en un país donde hay tantos retos, entonces yo siento que eso ha empujado mucho a la gente, no necesariamente a que diga, yo soy de derecha, pero yo claramente no soy de izquierda. Pues hicieron una reunión como de varios empresarios aquí antioqueños, y de los datos que llevaba el tipo, llevaba un dato de qué estaba pasando como con la juventud. Y entonces la conclusión del tipo es, perdimos a los millennials. O sea, sí, es cierto. Los millennials vienen de un mundo lleno de oportunidades y era un mundo en que iba muy bien, y terminaron siendo una generación débil, así lo describía, una generación que perdió el concepto de que era lo básico, pero muy optimista sobre los centennials, los más jóvenes, y dice, ve, qué bueno eso. Es que los centennials vivieron la crisis. Es cierto. Entonces, esos centennials que llevan 2 años muy difíciles o que han vivido como toda esta transformación tan acelerada después de pandemia, y que hoy les toca un mundo que está revolucionado por los conflictos internacionales y todas las cosas económicas que están pasando, valoran lo básico. ¿Y qué es valoran lo básico? Otra vez están preocupados, ¿dónde voy a trabajar? Sí, claro. ¿Cómo voy a hacer para ahorrar? ¿Cómo voy a acceder a una vivienda? ¿Cómo voy a hacer para crear una familia? Tal cual. O sea, volvieron completamente al discurso de lo básico. A mí eso me gusta mucho, porque eso me recuerda ese dicho que dice, hombres fuertes crean buenos tiempos. Sí. Buenos tiempos crean hombres débiles. Hombres débiles crean malos tiempos y los malos tiempos crean hombres fuertes. Entonces siempre hay como una ciclicidad ahí. Y lo otro impresionante es que pues, no sé con quién hicieron el estudio, pero entonces le preguntaron a los pelados, bueno, ¿y usted
de qué partido o de qué filosofía se considera, es de izquierda, es de centro, es de derecha. Y digamos que la torta está más o menos 33, 33, 33. Sí. ¿Verdad? Hay cierto equilibrio. Pero luego les preguntaban cuál era su aprobación del gobierno. Y ahí sí era impresionante. O sea, los de izquierda, o sea, decían, soy de izquierda, pero aprobación del gobierno, el 10-15%. Ah, o sea, pucha. Hasta la izquierda está a la total derecha. Sí. Porque al final se metieron con lo básico. Al final total. hay crecimiento económico. Al final, ¿qué me voy a ganar yo? Te voy a poner un ejemplo. En México, que tiene un gobierno de izquierda, López Obrador tiene una popularidad del 75%. México está creciendo al 5%. El tipo no acabó con México. Hizo una reforma pensional. Pues yo no conozco mucho de México, la verdad. Pero sé que hizo una reforma pensional lo opuesto a lo que quiere hacer Petro acá, que estimulaba a que la gente ahorrara más. Y México hoy está recibiendo, tiene récord de turistas, tiene récord de inversión extranjera, récord de exportaciones, 75% de popularidad. Es que al final el tema es cómo me va a mí económicamente. Cuando uno aprende de persuasión y de negociación, el primer paradigma que le rompen a uno es cuando uno se acerca a una negociación, el que no está preparado, pues siempre piensa que negociar es irle a quitar al otro. ¿Quién ganó? Entonces a uno le pregunta, ¿cómo te fue? ¿Qué le quitaste? Sí. No, no es así. Entonces, no es de suma cero. No es de suma cero. Es de suma cero. Es venga, que creamos, cómo crecemos esa torta para que a todos nos vaya mejor. Que es lo mismo que pasa con el capitalismo. Tal cual, tal cual. El capitalismo es, a través de la iniciativa privada, qué productos me invento, qué servicios presto, qué problemas soluciono, cómo crezco de alguna manera esa producción. Y al final, pues no es igualdad, ¿verdad? El que es berraco le va a ir mejor. Tal cual. Pero al final es más para todos. Es más para... ese es el punto fundamental. Yo pienso que eso es lo que no entienden muchas personas, quizás con buenas intenciones, que abrazan las ideas del socialismo. Y es que no entienden que no es que hay una riqueza creada que toca repartir, sino que la mayor parte de la riqueza ni siquiera se ha creado. La mayor parte de la riqueza ni siquiera se ha creado. Y eso es lo que ve el empresario. El empresario termina realizando un valor que no había, pues que nadie más había visto previamente. Y eso que inclusive si, pues yo soy de los que creo que no, pues procurar la igualdad absoluta no tiene ningún sentido. Sí se necesitan ciertos niveles de ciertos mínimos para que haya como una cohesión social, ¿cierto? Pero inclusive si uno va a medir la desigualdad, el capitalismo ha hecho caer la desigualdad. Ha hecho caer la desigualdad. O sea, la desigualdad en los tiempos feudales y aristocráticos era muchísimo mayor de la que tenemos hoy, muchísimo mayor. Venezuela es un país hoy súper pobre y súper desigual. O sea, Venezuela es mucho más desigual que Colombia hoy en día. Entonces, y me imagino que lo mismo en Cuba debe ser algo similar. Sí, o sea, la gran mayoría de la gente en la ruina absoluta y algunos en el poder. Vea, de capital. Hay una comparación muy buena. Coger los 50 personas más ricas del mundo, sí, y mirar si los papás de esas 50 personas más ricas del mundo estaban en ese listado hace 30 años. O sea, ¿cuántos están en ese listado? Hay algunos herederos, sí, hay muchos herederos que dilapidan la plata, pero la mayoría de las personas que están ahí son hechas a pulso. Bill Gates es hecho a pulso, Zuckerberg es hecho a pulso, sí, Musk es hecho a pulso. Todos los tecnológicos. Exacto, son hechos a pulso. Se hicieron a pulso. Entonces, Thiel es hecho a pulso, pero inclusive los inversores, Ray Dalio, que es de banca de inversión, ese tipo también es hecho a pulso. Entonces, obviamente todo requiere ajustes, pero en líneas generales el capitalismo hace que la gente viva mejor, paradójicamente que sea una sociedad más igualitaria, aun cuando promueve que haya la desigualdad en las personas, porque a las personas de abajo también o sea, las personas que peor están, también les va bien en el sistema capitalista. Eso es un asunto que muchas personas no alcanzan a entender, pero yo siempre lo pongo en estos términos. Yo creo que hay que hacer como, hay gente que usa la palabra guerra cultural, pero a mí me gusta más como transformación cultural. Y eso fue una de las razones por las cuales este podcast me parece tan bacano, y es, hay que contar por qué el capitalismo es bueno, por qué el capitalismo funciona, porque que haya más empresas es positivo
y no negativo. Eso hay que contárselo a la gente del común. Y yo creo que cuando eso se hace, eso fue lo que hizo Milei en Argentina, la verdad. Eso fue lo que hizo Milei en Argentina y por eso ese hombre, pues, no sé qué vaya a pasar, pero ya cambió al menos la historia política, puede que cambie la historia de Argentina como país. Y yo pienso que ese es como el mensaje grande. No, y sabes que hay cosas que uno empieza a ver. En Colombia tendemos a tener los paradigmas equivocados. Entonces, no sé si es parte de la cultura latina o tendrá que ver algo con la religión o con qué, pero cuando uno habla de dinero, a uno siempre le enseñan, no hable de política, no hable de dinero. Sí. Y de religión. Y de religión, sí, las tres cosas de las que no puedo hablar. Pero hay una percepción negativa, que ahora lo decías, el empresario es el malo. Ajá. Yo creo que en algún momento mejoró. Las crisis son muy interesantes. Por ejemplo, cuando la pandemia, Sí. yo creo que la gente valoró mucho su empleo y la estabilidad económica de las compañías. Tal cual. Y yo viví personalmente el fenómeno de todos los colaboradores, cómo vamos a hacer, cómo ayudamos para que la empresa la vaya bien. Eso se perdió al año siguiente, pero, Sí. pero ese es uno de los paradigmas que hay que cambiar. El dinero no es malo. Cuando uno habla de la cultura americana, es una visión completamente Totalmente distinta. opuesta. O sea, es una visión de que vamos a ir a hacer dinero, y de hecho cuando uno mira el ambiente laboral es hasta bastante agresivo porque es un ambiente de altísima productividad, ¿no? Yo voy, hago mi tarea y chao, no hay un minuto más a menos que exista algo adicional para mí. Ese es uno de los paradigmas importantes. El otro paradigma importante es que los grupos económicos acá se ven como algo malo. Entonces, cuando dicen, bueno, vamos a fomentar el empleo, vamos a fomentar el empresariado, vamos a fomentar la microempresa. Es cierto. Y yo creo que es un error. Nada más difícil que tener una microempresa. O sea, sí, la estabilidad de una microempresa es nula. Las prestaciones que de hecho puede entregarle a los empleados son mínimas. Y la preocupación para el empresario es la misma. Vos sos el que tenés esa frase. Sí, eso que las preocupaciones de una empresa de X son las mismas de que si la empresa fuera 100X. Son mucho mayores en una empresa pequeña. Entonces, o sea, yo que arranqué como microempresa y yo creo que hoy ya estoy llegando... Es que cuando hablan de empresas medianas, los que saben de empresas, aquí hicimos un ejercicio de talento humano. Sí. Acá ya son 160 colaboradores, tratamos de... Te iba a preguntar justo cuántos eran ahora. 160 personas y tratamos de hacer un tema de escala salarial bien hecho, porque sí, pues, nosotros no teníamos esa expertise, y de un tema de equidad, pues no necesariamente el mismo cargo, el mismo salario, porque las personas todas tienen capacidades diferentes, pero queríamos como de alguna manera hacer algo justo. Lo que más me marcó el ejercicio es que llega el asesor externo y la primera diapositiva de su presentación es, lo primero que tenemos que definir es si usted es microempresa, mediana empresa o gran empresa. El ego de uno puede con todo. Claro. Yo dije, no, yo tuve un año muy bueno, yo he vendido como un berraco. El ego sí es... El ego pues con todo. Y el tipo lo primero que me dice, ¿esta es una microempresa? Y yo, ¿cómo así? No, micro tampoco. ¿Cómo que una microempresa? Entonces después me dice, no, es que hasta ventas de $50 millones las consideramos microempresas. Ah, pero eso es para Estados Unidos, pues aquí no, eso tampoco, pues. Yo, huevón, pero $50 millones son 200,000, espérate. Sí, no, eso sí no. Yo estaba ahí raspado. Pero micro, en Colombia no puede ser micro uno vender 200,000 millones, pues, imposible. Pero, no, eso es mucha plata. Sí, no, pues eso, para mi micro. Micro es micro. Sí, micro es micro, pues 1,500, 200. No será grande, pero es mediana, pues. Mediana grande, pues, diría yo. Sí, o sea, yo creo que una compañía que esté vendiendo más de 50,000 millones al año ya es una empresa, total, que está vendiendo. Total. Cada negocio es distinto. El negocio mío es de altísimo volumen, por eso llego a ventas de 300,000 millones al año, pero porque es mi negocio, pero el que lo está haciendo en camisetas, vender 300,000 sí, es una cosa muy berraca. Sí, no, total. Es otro mundo. Ve, ¿qué era lo que te iba a decir de lo que me estaba diciendo? Entonces uno habla de esas microempresas y las grandes empresas. Sí. Y entonces, un país como Colombia, lo que sí debería buscar es atraer grandes empresas. O sea, una empresa transforma una región. Entonces, me acuerdo mucho cuando me fui de intercambio, me fui a Vermont, Estados Unidos. ¿A pasar frío o te fuiste en un verano? No, me fui un año entero. Entonces o sea, pasaste un frío bueno. Me tocó todo. Sí, te tocó todo. Me tocó todo.
Yo vivía en un pueblo que yo creo que era un pueblo de 20.000 personas, que se llamaba Jericho, y era literal un pueblo, sí. O sea, no había un Walmart, había que ir a otro pueblo para encontrar el Walmart. Pero en ese pueblo había una planta de IBM. Increíble. Alrededor del 25% de la población del pueblo trabajaba en la planta, haciendo chips. Esa era la planta, era una planta de chips. Hoy uno mira el fenómeno de Tesla, que están haciendo fábrica en México. Sí. ¿Qué efecto va a tener sobre esa economía que llegue esa gran planta de Tesla? Estuve en la planta hace 15, no, estaba en Estados Unidos hace un mes. Estuve en Detroit conociendo la planta de Ford, pues la inicial, porque sí, la histórica. La histórica. Yo me sentía en el medio de la nada porque pues, Detroit realmente queda demasiado al norte. O sea, es importante porque tiene la industria automotriz. Si no fuera por la industria automotriz, eso no Detroit no existiría. Queda en la mitad de la nada. Entonces, ahí es donde uno dice cómo rompemos esos paradigmas y empezamos a tener una atracción de capital a Colombia de grandes empresas. En algún momento hablaban, quien invierta más de 27.000 millones de pesos se considera gran empresa y va a tener unos beneficios tributarios, una estabilidad tributaria por X años. Eso luego lo tumbaron. Pero ahí es donde deberíamos estar apuntando hoy en día. Ve, yo estoy súper de acuerdo con vos y te voy a contar una historia que me contaron ayer. Imagínate que hay una empresa de Pereira que se llama Magnetron. Y adivina qué es esa empresa. Es del sector eléctrico y le hacen los transformadores a Tesla desde Pereira. Y firmaron un contrato a no sé cuántos años. Y digamos, esa empresa, porque su cliente es Tesla, se pegó una crecida, una estabilidad laboral, porque cuando firmas un contrato por 8 años vos decís, o sea, estoy al otro lado, estoy seguro. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con vos y eso es lo que se necesita. Aunque a mí sí me gustaría hacer hay una cosa y es que necesitamos grandes empresas que no necesariamente sean las empresas que todo el mundo conoce, ¿cierto? O sea, Tesla tiene gigafactories, que como la llaman ellos, en Alemania, en China, en México y en Estados Unidos, ¿cierto? Todos países mucho más grandes que Colombia. Pero yo creo que el mensaje grande ahí es, lo que necesitamos es empresas formales y empresas grandes. Uno no puede confundirle el empresario de subsistencia, que lo que hace es que está haciendo algo sencillamente para sobrevivir y es un autoempleado, con la empresa formal que digamos tiene una dinámica totalmente distinta, distinta. Y ahí planteas otra cosa. Yo creo que ustedes fueron asesores de Mineros S.A., sí, por ejemplo. Y Mineros es un muy buen ejemplo de lo que hace la formalidad. Cuando uno mira eso es el Bajo Cauca, está lleno de oro. Sí. Y hay dos tipos de minería. Está la de mineros formal y el resto, que la gran mayoría es informal. Total. Uno mira cómo esas compañías entran, mineros que antes era la Pato Gold Mine, que es una compañía, yo creo que Mineros debe llevar 70 años en la región. El Bagre existe porque existe Mineros. No sabía. Pues, yo creo que si no existiría eso. Pero lo más impresionante de la formalidad es que pagan impuestos, pagan regalías, recuperan el medio ambiente, aunque es una explotación minera. Pero lo recuperan. Yo he visto lo del Cerrejón, no sé si has visto lo del Cerrejón. Lo del Cerrejón es impresionante. Porque es que cuando uno mira el Bajo Cauca y uno mira pues Caucasia y todas esas zonas, esas quebradas son miedosas, amarillo, color lodo, es eso. Entonces, lo lleva a uno a preguntarse, por ejemplo, ahora es un país donde debería haber minería importante. Total. ¿Y entonces qué pasó con Quebradona? Con Quebradona. Con Quebradona. Quebradona es... yo he tenido discusiones con mi esposa por Quebradona. Mariana, cuando vea esto me va a regañar. Porque yo soy de los que digo, hay que hacer Quebradona. Hay que hacer Quebradona. Entiendo que hay 22 billones de dólares enterrados en Jericó. ¿Cómo no lo sacan? Vea, y esta historia es más grande que eso. Primero porque lo que hay es cobre. Y para la transición energética, lo que necesita es cobre. Sí. Es decir, si nosotros queremos luchar contra el calentamiento climático, que yo creo que hay que luchar contra eso, pues, o sea, no puede ser negacionista de eso, necesitamos cobre y bastante cobre. Eso es lo primero. Lo segundo es que Quebradona es el 3% de Jericó. De acuerdo. Y como el punto algo por ciento del suroeste. Entonces, mucha gente
cuando critica Quebradona dicen es que van a transformar todo el sureste. No, eso es una parte muy pequeña de Jericó. Hay otros argumentos que dicen, no, es que, por ejemplo, eso no es minería a cielo abierto, que es, digamos, la minería más criticada. Esos son unos túneles, digamos, unos túneles y la mayoría de la gente ni siquiera se va a dar cuenta que ahí hay una mina. Pero al final hay compensación, o sea, no, total. uno debería definir una fórmula, haga el hueco, si quiere hacer el hueco a cielo abierto, ¿cómo es la compensación? Sí, exacto. Y empezó Andrés Julián a hablar algo que de manera, pues digamos como muy popular, empezó con eso Mauricio Tobón, que era Antioquia Federal, que ese es el titular populista. ¿Quién dijo que es Antioquia Federal, huevón? Es Colombia Federal. Tal cual. Es Colombia Federal, que yo la apoyo. Yo creo que deberíamos tener mayor autonomía y más en un gobierno como este, en las regiones. No entiendo por qué la plata tiene que ir para allá para volver a las regiones. Sí. Y creo que va a buscar un plebiscito, será. A mí esa idea me parece muy buena. O sea, obviamente... pues el modelo gringo al final. Sí, exacto. Hay un dato muy interesante, es todos los países de más de 35 millones de habitantes en América, no solo latina, sino en América, son federales excepto Colombia. Argentina es federal, México es federal, Brasil es federal, Canadá es federal y Estados Unidos es federal. El único que no es federal, y Venezuela es federal, pero bueno, eso allá es muy distinto. Sí. Colombia es el único que no es federal. Por ejemplo, problemas del centralismo. Desde la ANI, y eso que la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, que es la que todo el tema de las 4G, y eso que esa es una institución buena, esa es de las que funciona, diseñaron todo el tema de las 4G. ¿Qué sucede? Como desde Bogotá, pues se ven las cosas muy macro, entre concesión y concesión, en muchos puntos faltaban 500 metros, que son tierra de nadie. Entonces yo no sé si ustedes han visto, si vos has visto, cuando uno va para el suroeste, que uno se va por Bolombolo, sí, que uno coge a la derecha, eso entre que se acaba la doble calzada y empieza la otra, hay como 500 metros que eso parece como si fuera... Se perdieron en un mapa, exacto, en un plano. Entonces ahí es donde uno dice, claro, cuando usted hace unos planes para toda Colombia, desde una oficina central en Bogotá, le falta esa granularidad, no conoce, le falta esa granularidad. Entonces yo sí creo, pues debe seguir habiendo cierto nivel de centralidad, sí, de acuerdo, pero sí hace falta que las regiones tengan mucha mayor capacidad. Bueno, pero es que la matemática, pues yo no me acuerdo bien de los datos, pero creo que le giramos al gobierno nacional alrededor de 30 billones y nos devuelven la mitad. Eso es lo que dice Andrés Julián y pues sí, o sea, eso hay que organizarlo de alguna manera. Por ejemplo, uno piensa, si una compañía paga de pronto, ¿cuánto es el impuesto de renta ahora? 33% o algo así, 33 puntos. ¿Qué tal si el gobierno dice, vea, yo voy a cobrar 20 y los departamentos son libres de cobrar de 0 a 12 y ellos verán? Puede que haya un departamento que diga, yo voy a traer inversión, lo bajo y eso le pegue. Que es lo que ve uno en la Florida, lo que es distinto a Nueva York. Porque eso lo han intentado hacer con el ICA, pero el ICA es un impuesto tan pequeño que eso no... O sea, nadie se va a ir a poner una planta en Murindó solo por el ICA, ¿cierto? Pero por el impuesto de renta sí, es a otro precio, Esa idea me gusta mucho. Entonces yo digo, eso se podría hacer. O por ejemplo, con el IVA, son 19 puntos de IVA, que el gobierno lleve 12 y le diga a las gobernaciones, usted verá qué hace con el de resto. 12 a 19. Si quiere, pónganlo en el tope máximo. Por ejemplo, Bogotá puede tener el incentivo a poner en el tope máximo porque la gente no va a dejar de consumir en Bogotá. ¿Llegaste a esa fórmula porque hay algún proyecto o alguien lo ha planteado o porque lo has visto por fuera? No, eso es básico. O sea, yo eso es lo que he sentido, pues es por ejemplo, a mí me encanta el ejemplo de España. España es muy federal, muy federal. Sí. Hace 30 años Barcelona era 50% más rico que Madrid. Cataluña era 50% más rico que Madrid. Cataluña se metió en unos problemas políticos de independencia y eso. Madrid, en cambio, lo que hizo fue en un modelo de bajar impuestos. Llevan 40 años gobernado por la derecha de allá, que es el Partido Popular. Y hoy Madrid es 50% más rico que Cataluña. Y tienen una cosa muy curiosa. Tienen los impuestos más bajos de España y el mayor recaudo de España. Porque es que el político siempre piensa en la tarifa. O sea, yo cobro 32, 33. Pero si vos bajas los impuestos, puede haber mayor actividad económica y que en el agregado tengas más impuestos porque hay más empresas. No, y hay menos evasión. Y hay menos evasión también. Eso es llamado la curva de Laffer.
Sí. que no sé si lo has escuchado, Sí. que la popularizó Reagan. Yo digo, vea, yo soy liberal, pero no libertario. Yo creo que necesita algo de Estado y hay que cobrar algo de impuestos. Pero en Colombia estamos excedidos, sobre todo los impuestos a las empresas, es una cosa descomunal. Descomunal. Yo te voy a dar un dato que me parece muy interesante, que yo hice un podcast sobre eso, vea. En 1990, antes de la Constitución del 91, el Estado en Colombia era 10% del PIB. Este año va a ser 35% del PIB. O sea, en 30 años multiplicamos por más de 3 veces el tamaño del Estado como porcentaje del PIB en Colombia. Y la deuda igual. Y la deuda. Ahí hay unos temas, algunos tienen sentido. La salud, pues que llegamos a cobertura universal, la educación, ¿quién se va a oponer a eso? Pero hay unos temas que no tienen sentido, pues pensar, por ejemplo, lo del último ministerio ese de la igualdad, Sí. 1 billón de pesos solo en funcionarios, Sí. 1 billón de pesos. Y te voy a dar un dato, porque hay mucha gente que dice, vea, no, pero es que los países, Suecia, allá en Suecia el Estado es el 45%, entonces siga creciendo. Y yo hice un análisis, Suecia es más rico que Colombia. Entonces cogí todos los países de la OCDE, todos los más ricos que Colombia, y me fijé, cuando tenían un PIB per cápita como el de Colombia, ¿qué tanto Estado tenían? Y me di cuenta que la inmensa mayoría de ellos tenían un Estado más pequeño que el de Colombia. Es decir, Colombia no tiene un Estado muy grande, pero ajustado por su nivel de riqueza, sí tiene un Estado muy grande, muy pesado. Entonces, ahí hay que reducir de algún modo el tamaño del Estado. Preguntas rápidas. Dale. Antioquia, ¿industrial o servicios? Estás haciendo las dos, pero Antioquia, yo diría, servicios, todo. En servicios, turismo, programación, videojuegos, consultoría, ingeniería, todo. En industria, long tail, es decir, industria de nicho. Ayer estaba con Antioquia, hablando de la industria de la música. Sí. Tasas de crecimiento superior al 45% anual. O sea, una industria que crece a ese... O sea, se duplica cada 2 años, cada menos de 2 años. Principales long tail industriales en Antioquia, que los conoces, vos sí conoces a muchos. Sí, a mí ese tema long tail y de las industrias de nicho me parece muy interesante. Aquí hay que darle todos los créditos para Antioquia Emergente, Breakthrough, Alejandro Salazar. Compañías muy curiosas. Por ejemplo, New Aesthetic, vos estuviste aquí sentado a Luis Diego Monsalve, sí, ¿cierto? Sí. Que es el tema de anestesias y de implantes. Implantes. Venden 20... Entonces, mejor dicho, ¿qué es el long tail para explicarlo como rápidamente? El long tail es básicamente exportar productos de nicho, bien sea a mercados difíciles de acceder, entonces mandar algo común, pero mandarlo a Bolivia en vez de mandarlo a Estados Unidos. Hacer lo que usted no, hacer cosas difíciles, medio complicadas, que generalmente lo que pasa es que tienen menores volúmenes, pero el costo unitario es más alto. Por ejemplo, ahorita que se está hablando de esta empresa Magnetron de Pereira, ellos hacen los transformadores de Tesla porque son tan especializados y no son muchos, que las grandes compañías del mundo dicen, vea, yo no quiero hacer esos transformadores. Pero Magnetron dice, no, yo sí se los hago. Son menos, pero más costo, tiene un mayor precio unitario, entonces tiene mayor margen, lo hago. Entonces, por ejemplo, New Aesthetic exportan $25 millones. Esto lo digo porque es información pública, en implantes dentales. Y es como, o sea, en un nicho, en un segmento, y no exportan a todo el mundo. La mayoría tiene un enfoque en Estados Unidos. Y eso es muy importante. ¿Por qué Estados Unidos? Vea, Estados Unidos es un mercado muy grande. Y lo que yo entiendo es que ninguna empresa colombiana realmente gana en Estados Unidos. Si están en Estados Unidos, ganan es en unas partecitas. El PIB de la Florida es 3 veces el de Colombia. Wow. El PIB de la Florida. El PIB del sur de la Florida es el de Colombia. Tecnoglass, que es una de las empresas más valiosas de Colombia, una empresa de Barranquilla, vale en bolsa $2.000 millones. Hace ventanas. Está en bolsa, no sabía. Está en bolsa, pero no está en Colombia. No, si estuviera en Colombia valdría 300. Está en el Nasdaq. Vale $2.000 millones, lo mismo que Grupo Argos, y vende ventanas solo para el sur de la Florida. O sea, vendiendo ventanas solo para el sur de la Florida. Entonces, New Aesthetic es una de esas. Sofasa porque es long tail. Sofasa es long tail por algo muy interesante. Lo que hace Sofasa, pues son carros comunes. Sí. Pero digamos, el Sandero que venden en Bolivia o que venden en Ecuador, no lo manda Renault de la planta de Marsella,
en Francia, sino que lo manda a la planta de Envigado. Es decir, poner un producto en Paraguay, poner un producto en Bolivia, no es fácil, no es fácil. Okay. Y lo otro es porque hacen unos productos que son menos comunes. No sé si viste que hace unos meses anunció Sofasa que va a invertir $100 millones para vender quits eléctricos, el carrito barato, el chiquitico, eléctrico. Entonces va a ser un carro eléctrico de 60 millones de pesos hecho en Colombia y lo va a exportar a México. Entonces hay algo muy interesante. México es gran productor de carros. Sí. Entonces uno dice, Colombia, ¿qué le estás enseñando a México? Y es porque el mercado eléctrico de Colombia es el más desarrollado de América Latina. Colombia vende más carros eléctricos que México y que Brasil. Entonces aquí hay como un tema, eso ha sido por pico y placa, por un montón de cosas. Aquí hay un tema de que hay un mayor desarrollo de esa industria eléctrica y digamos que Sofasa es long tail de esa manera. Por ejemplo, está Agua Bendita. Agua Bendita está exportando creo de $15 millones en vestidos de baño que la unidad valdrá $50. No es Sara que valen $5, es Agua Bendita que valen 50. Por ejemplo, hay una compañía que me gusta mucho que se llama Arclad. Arclad es una compañía de Río Negro que vende $120 millones al año. Wow. Y exporta el 80%. Yo no sé cuántas compañías muy pocas exportan el 80%. Entonces, si uno va a ver el NIT, Arclad es una empresa de químicos. Ok, pero cuando uno va a ver con agudeza, Arclad es una empresa de etiquetas adhesivas para la industria de los alimentos. Ellos son los reyes de ese nichito. El que dice calorías. Y eso, es el que le pone, en eso hacen $120 millones al año, 100 exportados a América Latina, Brasil, México. Entonces es donde uno dice, las empresas antioqueñas que crecen mucho. Qué negocio suena tan pendejo. Güey. Tan pendejo y pues bacano. Pendejo uno. Sí, bueno, pues no, pero imagínate sí. O sea, son unas empresas y, por ejemplo, otros ejemplos. Por ejemplo, Hatsu. Postobón compró Hatsu. Entonces, la historia grande es esta. Postobón durante mucho tiempo intentó internacionalizarse. Y Postobón fue esencialmente una compañía colombiana. O sea, y pues desde el nombre de las gaseosas colombianas. De hecho, encontrar una gaseosa de manzana en el mundo es muy raro. Sí. Y cuando compró Hatsu, unos empresarios paisas. Sí, acá los hemos tenido en el podcast. Sí, bueno, no sabía. ¿Cuál es el apellido? Pues yo conozco uno de ellos, Alejandro Pardo. No lo conocí. No sabía si eran empleados paisas jóvenes, ¿cierto? Sí, es un pelado empresario. Tiene ahora una compañía de ventanería. Sato, un tipo muy interesante. Bacano. ¿Qué está haciendo Postobón? Se está internacionalizando desde Hatsu, que es un producto distinto. No le compite a Fusti de Coca-Cola. Ellos, no le compiten, pues es un té distinto. Pero es una marca más linda. Es más linda, es distinto. Sí. O sea, no es lo mismo. Y ya están exportando a República Dominicana y a México. Entonces, el argumento es, las compañías paisas sí tienen un futuro en la industria, pero no van a ser las ganadoras en los volúmenes. Es decir, la historia mala es que no vamos a tener a Tesla en Antioquia en los próximos 5 o 10 años, pero sí vamos a ser la que le hace los transformadores a Tesla. Sí, ¿cierto? Sí. Y eso es una buena noticia. Por ejemplo, les pongo el Capiro. Una de las industrias donde... ¿Los Capiros qué? ¿Mauricio Mesa? Sí, los de Flores. Mira esta historia tan interesante. Una de las industrias donde Colombia es líder mundial es en flores. Sí. Y las flores más comunes que se venden son rosas y claveles. Okay. Antioquia produce 0 rosas y claveles. Eso se produce en la sabana de Bogotá. Sí. Antioquia está especializada en flores más exóticas. Entonces, por ejemplo, el Capiro exporta $40 millones al año en crisantemos. Solo crisantemos. En el mundo se venden menos crisantemos, pero un crisantemo es más costoso y deja más margen. Entonces, y el Capiro, digamos... Y entiendo que ahora están haciendo un ejercicio muy lindo de flores vivas. Exacto, de flores vivas. Entonces, digamos, orquídeas, no sé, ¿qué será? Entonces, digamos, ellos no se especializan en lo común, que sería el arroz y el clavel, sino que están metidos en rosas, en flores menos comunes o en este tema de flores vivas. Entonces, así hay muchos ejemplos. Sí, por ejemplo, está el tema del banano, que hay Antioquia ganas en el plátano, no tanto en el banano. Pero el volumen es el banano. Exacto. Mira, la historia que yo conozco es esta. Se exporta banano y plátano. Sí. Entonces, el banano es una fruta muy común. Sí. Entonces, cuando es el commodity de las frutas. El commodity de las frutas. Entonces, cuando lo manda a Estados Unidos, que es donde están todos los comercializadores, ahí la ganancia es mínima. Inclusive, cuando la multiplicas por todo el volumen, no haces mucho EBITDA.
En Estados Unidos los exportadores antioqueños ganan es en plátano, porque hay una diáspora latina y hay una diáspora africana que paga lo que sea por hacerse un patacón. Sí. Cuando por un patacón pago lo que sea. Es muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Y aquí vale lo mismo hacer un plato, pues producir un banano y producir un patacón, digo, un plátano y un banano cuesta lo mismo. Pero donde sí ganan los comerciales paisas es exportando banano a mercados Más pequeños de Europa del Este. Sí, que entiendo que varios de esos bananeros arrancaron y se fueron a maletear Así es. toda Europa. Así es. Y a venderle a los clientes de manera directa. Así es. Y creo que eso los ha salvado de muchas crisis. Así es. Entonces, seguramente a los grandes comercializadores de banano del mundo les interesa es China, Estados Unidos, Alemania. Esos están en Hungría, República Checa, Polonia, etc. Entonces, ese es el futuro de la industria en Antioquia desde la visión de Antioquia Emergente. Pues, Te vi hablando también en estos días de otro tema, te cambio el tema. sí, dale. Nómadas digitales. Vea, a mí es que yo no sé, a mí te voy a contar como un medio discursito que tenía planeado, porque a mí me preocupa esto de la gentrificación. Sí. Me preocupa como un problema y me preocupa que la gente está volviendo que entonces todo turismo es gentrificación, entonces esto es malo, ¿cierto? Entonces, nómadas digitales, vea. Seguramente se ha dicho mucho en este podcast, Medellín recibió el año pasado 1.4 millones de turistas. Sí. En el 2000 venían 200.000 a toda Colombia. Sí. Y el año pasado solo a Medellín vinieron 1.4 millones. Que no es mucho. Que no es mucho. Pues uno compara el tema de gentrificación, países, Nueva York es una ciudad que habla mucho de eso, Madrid es otra ciudad que habla mucho de eso. Nosotros no estamos ni cerquita. Medellín recibió un turista por cada 2 habitantes, que parece mucho, solo que los turistas le quedan 15 días. Sí. Venecia recibió 27 turistas por cada habitante. Obvio, Venecia colapsó, pero podemos subir más, pero, sin bueno, duda. Venecia respecto a Medellín no... Sí, Venecia es una cosa chiquitica. Nada. Entonces ahí es donde uno dice, pues no tenemos que llegar a esos 27 por cada habitante. Que sería fantástico. Yo no sé si, pero es que 27 por cada... Una locura. Pero yo creo que sí podemos llegar fácilmente a 5, 6, 7 sin que la ciudad como se desborde. Buenos Aires. Exacto, Buenos sin que la Aires. ciudad se desborde. Entonces, ahí el tema es que la gente dice, yo soy un gentrificado. Pero mira Sí. por ejemplo, Península de Yucatán, la ciudad más grande es Cancún, que creo que está alrededor de 1 millón. Luego sigue Playa del Carmen, que son 360.000. Son chiquitas. Y Tulum es diminuta. Reciben 16 millones de viajeros. Bueno, es Eso cierto. gente. Es Eso cierto, gente de es verdad. cierto. O sea, aquí el tema grande es que en esto todavía se puede crecer mucho más y el tema es cómo diseñamos la ciudad para que con ese turismo no... ¿Por qué damnificado? ¿De dónde te Bueno, no te voy a contar la historia de damnificado, pero no damnificado. Es porque la gente dice, es que usted no ha sufrido eso. Entonces yo le voy a decir, yo lo he sufrido, pero me parece bueno. Yo vivía allí en la Loma del Tesoro y vivía con mi esposa y yo estaba recién llegado a Inglaterra y llegué y me pidió en el apartamento. Entonces me dijeron, cómprelo o les vamos a subir tanto el arriendo. Pues si no tiene ningún sentido, nos terminamos yendo. Y uno puede decir, quedo con rabia, pues, porque lo volvieron Airbnb. Entonces uno puede quedar con rabia, me sacaron del apartamento, al final encontramos una cosa mejor en Envigado, que me gusta mucho Envigado, etc. Pero realmente, ¿qué significa que la vivienda se vuelva más cara? La gentrificación es realmente la valorización de la propiedad raíz. Pues, ¿quién no quisiera la gentrificación del centro de Medellín? Exacto. Mejor dicho, toda ciudad exitosa es de algún modo gentrificada, porque una ciudad exitosa, la propiedad raíz se vuelve más costosa. De acuerdo. Eso es lo que hay que poner. ¿Sabes cuál es el gran problema? Que nuevamente volvemos a que la torta es una. Exacto. Entonces, lo que está pensando la gente es, si llegan más turistas, le quitan al local. No le quitan. Y hoy sí, porque hay un problema de oferta. Sí, es cierto. Entonces, lo que hay que aumentar es la producción de vivienda, ¿dónde va a vivir la gente? Sí, pero ahí te voy a contar una cosa también. Medellín históricamente había tenido un desempleo de 1 o 2 puntos por encima del promedio nacional. Y hoy está 1 o 2 puntos por debajo del promedio nacional. O sea que hoy estamos alrededor del 9. Ahí estamos alrededor del 9 y eso tiene que ver con que el turismo genera, genera más empleos. No necesariamente, hay unos más buenos, bien pagados, otros menos mal pagados, pero básicamente en Medellín hay un boom, no un boom de empleo, pero digamos hay menos desempleo que en el resto de Colombia. Y eso es muy valioso. No, pero sí hay segmentos donde es difícil. O sea, un mesero. Imagínate. Una persona para atender un hotel, encontrar personal bilingüe, difícil. Ahí es donde uno dice, será difícil de conseguir un mesero en Popayán. Yo no creo. Es difícil aquí porque hay un boom de turismo. De acuerdo. Vea, y el otro punto tiene que ver
con que la gente suele hablar de gentrificación y habla de unas pocas cuadras del poblado. Y esa, para usar la palabra que usa la contraparte, es una visión desde el privilegio. Supe yo que hay gringos que están pagando 300.000 la noche por Airbnbs en la Comuna 13, porque quieren vivir la experiencia de estar en la Comuna 13. Entonces no se valoriza eso en la Comuna 13, también se valoriza la Comuna 13. En estos días, ahorita fue el concierto de Karol G, pero hace como un mes hubo un concierto en el Atanasio que fueron varios días. Y yo estaba en un evento, en otro concierto, pero en el Jardín Botánico. El tipo que me recogió, nos tenía que llevar a varios, nos dijo, hoy me voy a hacer más de 1 millón de pesos, un taxista, en un día. Que eso es la mitad de lo que hacen en el mes. Entonces es donde uno se pregunta, ¿será que los taxistas en Neiva, será que los taxistas en Bucaramanga, será que los taxistas en Riohacha, que serían las alternativas, tienen una noche del año donde se hagan 1 millón de pesos? No, y este tipo se la hizo 4 noches seguidas porque había esos conciertos y seguramente con Karol G fue lo mismo. Mira para que veas datos impresionantes. Esto es real. Se hizo una asociación de empresarios hoteleros en el centro de Medellín, muy preocupados por el centro de Medellín. Y el dato que me daba él es, Lucas, es que el tema del centro es terrible. Nosotros somos 50 hoteleros y entre los 50 facturamos 2.000 millones de pesos. Sí. A mí me impactó mucho eso porque un solo hotel nuestro, no el más grande, un hotel de 98 habitaciones factura 1.400 millones de pesos. Entonces, sí, es un tema de dónde está el valor agregado y cómo lo vamos recuperando por zonas. No, y yo digo que el centro, vea, pues Medellín tiene una cosa, la alcaldía de Medellín, una cosa que se llama la gerencia del centro. Hay que ver fico a quién va a poner en la gerencia del centro. Y con todos estos turistas que hay aquí, si uno no puede empezar a crear como unos microexperimentos, por ejemplo, unas zonas más seguras en el centro, unas pocas cuadras, quizás por el Pablo Tobón Uribe o algo así. Hay que llevarle vivienda, güey. Hay que llevar, sí. O sea, el tema del centro es que tiene una población muy gigante que utiliza el centro, pues lo usa de día. Entonces vos vas al centro, el centro es dinámico de día. Sí, es muy dinámico. Es completamente dinámico, le entra 1 millón de personas, pero se quedan 80.000. Es que también hay un tema de seguridad, el centro de noche se siente muy inseguro. Pero porque la gente no es de nadie. Sí, no es de nadie, exacto, el centro no es de nadie. No es de nadie, si vos volvés a recuperar la vivienda en el centro, y para eso debe haber políticas como, no sé, disminuir el predial o sacar incentivos de mayor densidad para que vuelva la oferta y los empresarios al centro. Vos cuidás, o sea, vos vivís en Envigado, vos cuidás Envigado, güey. Tal cual. Yo vivo en el Poblado y estoy preocupado por la seguridad del Poblado. Digamos que al centro de Medellín le sucede lo que a veces alguna gente dice que le pasa a Bogotá como un todo. Que hay tanta gente de tantos sitios que nadie lo siente como propio. Y pues, yo creo que la gente siente mucho orgullo de Medellín, pero no necesariamente del centro de Medellín. El centro de Medellín es una tierra de nadie y hay un reto grande, pero sería muy lindo eso. Además porque todas las ciudades de Colombia, quizás con la excepción de Cartagena, el centro es abandonado. Entonces, si Medellín pudiera recuperar el centro... Pero tiene zonas lindas. Sí, tiene zonas lindas. Yo hice con Fama... Y con la Casa Barrientos. Y con esta gente que se llama Centro W, que me parece muy bonito lo que hacen, el recorrido del centro. Y pues yo voy muy poquito al centro. Sí. Entonces, pues me tomé un guaro a las 11 de la mañana la vida del empresario. ¿Cómo se llama esto? El Café Málaga. El Café Málaga. Ah, me imaginé que era ahí. Sí, claro. Y luego fui al Museo de Antioquia y estuve en toda esta cosa de Confama. O sea, hicimos... la plazuela San Ignacio. Sí, hicimos un recorrido grande y yo llegué impactado. O sea, el centro es lindo. O sea, en el centro hay cosas y tiene su arquitectura bonita. Por ejemplo, está la Casa Barrientos, que queda la oriental con la playa. ¿Te ubicas? Sí, ahí al lado de la Clínica Soma. Sí. Ahí creo que esa es la casa más vieja de Medellín. Okay. Y eso lo rehabilitaron hace como 20 años. Yo creo que eso lo manejó con Fenalco, con Fama. Con Fenalco. Con Fenalco, ¿cierto? Sí. Eso es muy lindo. O sea, hay muchas, por ejemplo, yo pues no voy mucho al centro, pero despuesito de pandemia hice un recorrido en bici eléctrica con unos amigos, saliendo como de Ciudad del Río, Parques del Río, como 4 horas. Luego fuimos al Museo de la Memoria, por allá el Pablo Tobón. Y el centro tiene unas cosas muy bonitas. Yo no sabía que era porque no hay vivienda, entonces no hay gente en la noche,
pero la vibra en la noche sí es asustadora. Es asustadora. O sea, se siente asustado uno por un gringo, ve eso. No, y hay temas pues, de prostitución, de inseguridad, de microtráfico, de todo. ¿Qué pensás de los procesos migratorios hoy en día? Y te voy a hacer dos preguntas como para cerrar. A mí hay dos temas que me estresan bastante. El primer tema es el envejecimiento de la población antioqueña. Y el segundo es la dificultad para que llegue gente afuera. Muy buen punto. Ve, yo te voy a decir como lo que yo sé incompleto hasta donde yo llego. Colombia está sufriendo una transición demográfica demasiado acelerada. Se los voy a poner estos términos. Digamos, Colombia a inicios del siglo XX, o sea, a principios de 1900 tenía 5 millones de habitantes. Y llegamos a 40 a finales del siglo, o sea, nos multiplicamos por 8 en 100 años. ¿Cómo va la tendencia? Hoy hay 50 millones de habitantes y a finales de este siglo va a haber 40 y pico. O sea, en lo que queda de este siglo, la población de Colombia va a caer y eso fue una transición muy rápida. Aquí hay un número mágico, que el número mágico es 2 hijos por mujer. Entonces, básicamente, un país sostiene su población si cada mujer tiene 2 hijos, que es evidente. Pues, digamos, si la mitad de la población pues tiene que tener... Exacto. Colombia está en 1.7. O sea, ya no, ni siquiera nos reponemos. No estamos reponiendo, por eso la población va a caer. No está cayendo cada año, pero el pronóstico es que caiga, ¿cierto? De hecho, el punto máximo, la pandemia aceleró eso. Aquí hay varios datos. ¿A nivel positivo o negativo? Negativo, es decir, antes era positivo, mejor dicho, hace 30 años la política pública... Yo pensaba que cuando tuvimos el apagón, ¿te acordás en Gaviria? Sí. Que se habían disparado el número de nacimientos. Yo soy producto de eso. Y hubiera pensado que también que la pandemia era un fenómeno similar. No, ve, los nacimientos en Colombia han caído 20% en 5 años. 20% en 5 años los nacimientos. Entonces, digamos, Colombia va a llegar a una población máxima como de 54, 55 millones por ahí en el 2040 y pico, y ahí va a empezar a caer. El problema es más grave para Medellín. Si Colombia tiene una tasa de 1.7 hijos por mujer, 1.8, Medellín está en 1. Medellín está en 1. Ese me suena lógico. Medellín está en 1. Me suena, te lo digo, es por la empresa. Claro. La empresa son 160 personas. Puedo llevar más de 2 años sin pagar una... Licencia de maternidad. No, es que y toda la gente es joven. Sí. Y ahora que esta semana nos ofrecieron un detalle como de mazapanes. Sí. Entonces yo dije, no, averigüen cuántos niños hay en la oficina y manden a comprar eso que está muy bonito y a mis hijos les gustan mucho los mazapanes. 160 personas, 60 niños. No, entonces hay algo grave. Ahí hay algo grave. Y hoy no hace parte, y hoy no hace parte de la discusión. Y lo curioso es que durante algún tiempo la población de Colombia crecía muy rápido. Y lo que querían los gobiernos era que bajara ese crecimiento tan rápido porque eso generaba pobreza. El asunto ahora es que puede que terminemos en unos años con un país con muchos viejos y pocos jóvenes. Y si el sistema pensional va a depender de que esos jóvenes le paguen las pensiones a los viejos, colapsa total. Entonces ahí hay un tema. Ese tema no está en la agenda de la gente no conversa de eso, pero hay que empezar a volver a hablar de natalidad, porque tenemos que estar en ese número mágico de 2, al menos sostengámonos en esos 2 y vámonos 5, y sobre todo Medellín tiene que subir mucho ahí. Ese es por ese lado. Luego me preguntaste el tema de la migración, que entonces básicamente Bogotá está en la misma situación de Colombia. Si no nacen, que vengan. Que vengan a algún sitio. Medellín y Bogotá crecen es de cuenta de eso, de que reciben mucha migración. De los pueblos. De los pueblos. Bogotá, Medellín de Antioquia, Bogotá recibe mucha migración de toda Colombia. Ahí Medellín sí tiene una tarea pendiente, muy grande. Medellín la quieren mucho los turistas, pero vos y yo somos paisas, pero la mayoría de la gente que no es paisa dice Medellín es... No les gusta. O sea, pues no les somos fáciles. Gusta, pero que los paisas no somos o sea, los bogotanos dicen son de círculos cerrados, entonces se van para la finca con los amigos de siempre, como que cuesta entrar. Y yo creo eso, y eso no es bueno. Yo estoy de acuerdo. Eso no es bueno, y te voy a contar por qué. El Medellín, si vos me dices a Medellín, en la Bolsa de Valores de Colombia, la mitad de las empresas son paisas, sí, en valor de mercado. Pero si coges las startups de los últimos 10 años, el 10% son paisas, el 90% son de Bogotá. Y uno dice, ¿por qué pasó eso? Porque lo que sucede es que Bogotá
atrae migración y atrae la migración calificada de Colombia. Entonces, pensarlo así, si vos sos, hoy he mencionado tanto a Popayán, voy a mencionar cualquier otra ciudad, si vos sos de Armenia y sos un pelado de 18 años, bueno, y que tiene la capacidad de estudiar en la universidad en una buena, vos decís, o me voy para Estados Unidos, de pronto que los papás lo pagan, o me voy para la Universidad de los Andes. Vos nunca decís me voy para la FIDE o para la Escuela de Ingeniería. Entonces, Bogotá ha desarrollado una universidad de alta calidad. Sí, el costeño más sí, sí, pero sí. Sobre todo como el de Córdoba, sí. o el de Montería. Sí, que es cercano. Porque el barranquillero, ¿no? El barranquillero sí que mira para afuera. Entonces, Bogotá ha desarrollado una habilidad para atraer migración calificada de Colombia que Medellín no ha hecho. Es que mira, por ejemplo, un tipo como David, el de... Simón Borrero. No, el de Nuban. Ah, el de Nuban, sí, David Vélez. Vélez. Bueno, ese man como no tiene Nuban que en Antioquia. Sí. Y no lo tiene porque a Colombia no le paró bolas. Sí. Se fue para Brasil. Sí, así fue. No tenía ni idea. Yo entiendo que esa es la historia. Y luego Juan Colombiano montó un equipo a ver si... Pero entiendo que sí hizo el contacto y que acá vino y que acá vino a buscar oportunidades y las oportunidades no se dieron acá. Sí, es que... Y hoy vale mucho más Nuban que Bancolombia. De acuerdo. Y eso que Bancolombia es un banco ultra exitoso para ser colombiano. Es el mejor... Si uno ve los números de Bancolombia, es el mejor banco de Colombia lejos. Pues en números, en utilidad y rentabilidad. Y te voy a poner un ejemplo. Mira Rappi. Rappi es de Bogotá, pero Simón Borrero, el fundador, es caleño. Y uno de los otros dos co-founders son caleños. Y creo que había uno paisa. ¿Sí había uno paisa? No sé. No, el que se murió. Yo creo que se murió alguno. No sé. Pero hay un tema de que Bogotá trae esa migración de alta calidad. Y la pregunta es qué va a hacer Medellín para traer esa migración. Y estás hablando de migración muy local. Pero también llega el tema. Uno mira Antioquia. Y si no existieran venezolanos, estaríamos jodidos. Estaríamos jodidos. Y con los venezolanos hay una particularidad y es que los procesos migratorios son relativamente fáciles. O sea, yo entiendo que un venezolano quiere ir a sacar una cédula y saca una cédula muy fácil. Colombia ha sido muy generosa como país con los venezolanos. Que eso fue el desempeño de Duque. Pero vaya sea usted español, vaya sea usted americano, o sea... Ya se empieza a complicar la cosa, no es tan sencillo. Hay que hacer muchas cosas y yo imagino que los políticos están pensando en el 26, tienen que llegar el primer día a hacer un montón de cosas, pero Colombia ha sido históricamente un país cerrado a la migración. Hay una historia horrorosa de la Segunda Guerra Mundial y es que durante la Segunda Guerra Mundial Colombia tuvo un canciller antisemita, liberal de apellido López de Mesa, y ese tipo no dejó que entraran judíos en ese momento a Colombia. Quién sabe cuántos se habrán muerto en los campos de concentración o terminaron en otros países. Eso ha sido una cosa histórica de Colombia. Colombia, hasta los venezolanos, ha sido un país muy cerrado. Ahí en esas cosas legales a la ciudad le queda difícil, pues porque Medellín no puede entregar cédulas. De acuerdo. Que Colombia no quiere entregar, ¿cierto? Eso es nación. A eso es nación. Pero yo sí pienso que hay que pensar en eso. La conexión de Antioquia con el mundo es la conexión de las exportaciones, de la inversión, pero también de las personas. Turismo y migración. Una manera fácil. Yo al final creo que Estados Unidos es lo que es, porque tiene gente de todos lados. Total. Y uno mira los estados que van más adelante y son los que tienen grandes procesos migratorios. Y han tenido, pues, Estados Unidos es excepcional de muchas maneras, que esa migración ha sido a lo largo de toda su historia y de todos los países del mundo, de Europa, de América, de África, de Asia. Al menos nosotros logrémoslo con los venezolanos y unos gringos que vengan, al menos logremos eso. Sí. Una de las maneras podría ser, uno aquí mal pensado, es casándose con un colombiano o con una colombiana, porque eso les daría el derecho inmediatamente al menos residencia, pero pues obviamente uno ya es hilar muy fino, pues. Pero uno sí debería buscar, fomentar, cuando ya no hay peladitos, que la gente de afuera. Vea, yo escucho unas historias muy bacanas. Escuché al alcalde de Sabaneta decir que en Sabaneta viven 1.500 retirados gringos. Sí, es verdad. Bacanísimo. En estos días escuché que en el Carmen de Iboral hay una comunidad de pensionados gringos. Sí. Se están generando como unas microcomunidades, pero eso todavía es pequeño. Y si vas, por ejemplo, al Club La Macarena, que es el club del rodeo en el oriente antioqueño, llegas, todos los días hay una mesa de extranjeros dedicados al golf. Ah, bacano. O sea, vienen allá, tienen el club, están pensionados y caminan por el club todo el turismo que se puede hacer, el oriente antioqueño debe ser un paraíso para jugar golf. Quizás, quién sabe, todo el golf que se podría traer de Estados Unidos acá.
todo Colombia está para recibir gente. Todo Colombia Oiga, está para Mateo, recibir gente. muchísimas gracias. Hombre, Lucas, no, un gusto. Esto fue Quedó muy bueno. buenísimo. Mil gracias.